ahora vamos a empezar a pensar en este último tramo de la charla, en cómo ser humanos. Que en realidad, cómo ser humanos, de lo que está hablando, es de la inevitabilidad de ser humanos. Nosotros no podemos no ser humanos. Lo que podemos trabajar es justamente la conciencia respecto de este proceso de transformación y de cambio. Podemos tomar conciencia y elegir un rumbo. Ahí está nuestra posibilidad. No podemos dejar de ser humanos, pero sí podemos pensar en una vía, en un camino, para justamente pensar cuál es el futuro, cuál va a ser el porvenir. Y eso lo tenemos que pensar hoy. ¿Y saben por qué lo tenemos que pensar hoy? Porque no hay otro tiempo que este momento. No hay lo que va a pasar dentro de un rato, ni lo que pasó ayer. Es este el tiempo. Entonces, bueno, les quería compartir algo, tendría más para compartirles, pero en el siguiente dibujito ustedes van a ver algo acá, que es un chiste en sí mismo, bueno, pero es la primera protesta en contra de las nuevas tecnologías. De hecho, la construcción de la rueda es uno de los desarrollos tecnológicos que se abrió directamente a la posibilidad a esta civilización en la que estamos viviendo hoy día. Y trajo grandes modificaciones, porque a partir de ahí surge toda la ingeniería de la física mecánica y la posibilidad de, bueno, durante mucho tiempo hubo un impacto puro y duro de la física mecánica, y esto generó un impacto en nuestra forma de ver el mundo. De hecho, por ejemplo, una teoría como la psicoanalítica freudiana piensa la mente humana o el psiquismo sobre la base de una máquina. Entonces la rueda trajo la posibilidad de trasladarse, de moverse, de capitalizar nuestra fuerza bruta, y el tema es que muchas veces nosotros nos resistimos al cambio, nos cuesta adaptarnos y nos cuesta analizar las consecuencias que van a traer determinados saberes, como por ejemplo, hay una carta que Einstein le escribe a Freud, está en las obras completas de Freud, acerca del porqué de la guerra, y para Einstein fue como muy duro el pensar el impacto de la energía nuclear, digamos, en el ser humano, ¿no? La energía nuclear y todos los desarrollos. Pensemos en desarrollos del estilo de los agroquímicos hoy, que nos permiten producir grandes cantidades de granos, pero en realidad estamos produciendo granos para producir dinero, no para producir alimento. Entonces, empiezan a haber una serie de cuestiones a preguntarnos, y cuestiones que llevan al punto tal de que vamos a la verdulería y compramos un tomate, y agarramos ese tomate, y si ustedes hoy en esta época que se cultivan los tomates, nos empezamos a preguntar acerca de el proceso que sucedió para que ese tomate esté ahí en tu mano y para que te lo puedas comer en la ensalada, en este almuerzo, empezaríamos a darle valor al tomate, y también a preguntarnos cuál fue el proceso a través del cual ese tomate llegó, qué le pusieron a la planta de tomate, cómo se produjo, quiénes fueron los seres humanos que estuvieron trabajando para generar eso. Empezar a pensar acerca de esto, simplemente es empezar a tomar conciencia de que cada cosa que utilizamos, ¿sí? Desde, por ejemplo, esta lapicera, yo muchas veces le digo a mis alumnos que es un recurso que tengo, una lapicera, y le digo, ¿desde qué ciencia se puede estudiar esta lapicera? Entonces, ¿cómo desde qué ciencia? Y entonces empiezan, bueno, sí, desde la física se puede estudiar porque tiene una forma. Bueno, desde la química también, porque tiene determinados materiales, y bueno, la física también por el sistema, ¿no?, que tiene. Desde la economía, dice otro. Ah, y esta lapicera tiene un diseño. Sí, claro. Y esta lapicera tiene una marca también, por ejemplo, que este es un psicotrópico. Entonces también es un objeto que se usa para la publicidad y el marketing. Y además se usa para escribir. Ah, hola, sí, se usaba lo hicimos para escribir supuestamente, para registrar algo. Y ahí empezamos a ver que un objeto tan simple como una lapicera o un boli, dirían los españoles, tiene una capacidad de ser analizado desde muchas dimensiones. Y esa forma de pensar se la debo al señor que está acá a continuación, que
en la siguiente filmina, que este año cumplió 100 años de vida, también uno de mis grandes maestros, que lo honro y le agradezco muchísimo su aporte. De casualidad lo leí en la facultad, un texto que parecía no muy importante, ampliatorio, y más que ampliatorio para mí fue fundante. Él introduce algo que se llama el pensamiento complejo, que no necesariamente tiene que ver con lo complicado, pero sí con unir lo simple y entender que lo simple se une a lo complejo, y que a veces en esta época estamos ciegos a muchos saberes. Y ciegos, por ejemplo, a esto, a las consecuencias que trae el modo en el que organizamos el conocimiento, y a partir de cómo lo organizamos, cómo lo usamos en nuestra vida. Y ahora les quería compartir 2 videitos de él. El primero es este, que bueno, los invito a escucharlo. Actuellement, le système Terre est incapable de traiter ses problèmes vitaux, celui de la faim dans le monde, celui du déchaînement des fanatismes, celui des armes nucléaires qui prolifèrent, celui de la dégradation de la biosphère. Il est donc condamné soit à mourir, soit à se métamorphoser. L'image, nous la connaissons, nous voyons des chenilles qui entrent dans un cocon. Et qu'est-ce qui se passe? Cette chenille, d'une façon extraordinaire, s'auto-détruit en tant que chenille tout en s'auto-construisant comme papillon. Un être tout à fait différent et qui pourtant est exactement le même tout en étant autre. Et le papillon va prendre son vol. Nous sommes dans une époque de chaos, c'est-à-dire où les forces de destruction sont liées à des forces de recréation, mais malheureusement qui ne sont pas encore assez puissantes et laquelle nous essayons de contribuer. Mais à mon avis, c'est ça dont on a besoin. Pas seulement changer des petites habitudes, mais un changement fondamental. Ces facultés créatrices qui existent dans l'humanité peuvent se réveiller. Et ce sont elles qui peuvent produire les métamorphoses. Donc, si vous voulez, le paradoxe, c'est que ce qui nous conduit vers l'abîme est peut-être ce qui, en même temps, nous conduit vers le salut. C'est que s'il y a une espérance, elle est inséparable de la désespérance dans laquelle elle va naître. Y entonces dice ahí que el nacimiento de la esperanza es inseparable de la desesperanza de la cual nace. Y eso es algo que tenemos que recordar. Estamos en un mundo donde lo opuesto es la fuente de aquello que estamos buscando. Y seguramente en sus corazones está la sensación de una desesperanza, está la sensación de que no hay hacia dónde ir, de que no hay una posibilidad de progreso en muchos casos. Pero tal vez lo que se está gestando en el corazón de cada uno de ustedes es la recuperación de la capacidad creativa, y que ya no se trata de fabricar cosas nuevas, sino de ser nosotros mismos, de poder ser creativos, que esa es la esencia de lo humano. La posibilidad de transformarnos a un nuevo tiempo, donde ya no se trata de crear algo nuevo, de ir hacia adelante, sino en ser, y a partir de ahí expresarme, y expresar desde el corazón, la mente, el cuerpo, todo aquello que está en ese interior, y a partir de ahí crear, construir lo nuevo, que no necesariamente tiene que ver con algo que avance, sino con algo que entre en coherencia. No lo nuevo en el sentido de ir avanzando en crear cosas nuevas, sino en crear algo que vaya en coherencia con mi vida y con la de los otros. Y en relación a este tema, en la siguiente está lo que plantea Matilde al comienzo de la charla, o sea, el progreso como una necesidad de conciencia, y no solo de conciencia, sino de acción y de voluntad.
y creo que en ese sentido es que vamos rumbo a la construcción de una nueva humanidad. Conciencia, la voluntad y la acción. Y acá él lo resume, Edgar Morin lo resume, o Morin, como se debe decir, lo resume en unas pequeñas palabritas que también les quería compartir. Digamos, el progreso necesita una conciencia, una acción, una voluntad, y no una mecánica histórica. Pero decir que el progreso no basta un progreso técnico, económico, científico. Es el progreso humano, de la persona humana, de las relaciones humanas, de la fraternidad, de la solidaridad. Ese es el progreso. No, es evidente que debemos abandonar todas las concepciones que tenemos hoy día aquí, del progreso, del desarrollo, de la vida, porque la vida es reducida al modo consumidor, cuantitativo, pero hoy día se verifica que consumir más, no da la felicidad. ¿Qué tal? Consumir más no da la felicidad. Y creo que eso lo hemos descubierto todos nosotros. En realidad, cuando hablamos del progreso, hablamos del progreso humano, del progreso de nuestra capacidad creativa y no del progreso mecánico. Por eso este cambio a nivel, e incluso acá, este cambio a nivel de la ciencia, hay una pregunta que me gustaría, Raúl, que leyeras, que es la que sigue, porque bueno, nos abrió a muchas de las cuestiones que estamos planteando, que fuimos planteando a lo largo de toda la charla. En la siguiente, sí. Preguntas reflexivas abiertas que posibiliten nuevas miradas acerca del saber científico, técnico, humano, espiritual, educativo, etc., para aspirar a una humanidad más feliz y saludable. Exactamente eso. Las preguntas reflexivas, y me quedo con lo de reflexivas. La reflexión, ¿qué es? Viene de la palabra reflejo. Y el reflejo es algo que, imagínense en un rayo de sol que se refleja en un vidrio o en un espejo y vuelve. Es el rebote contra algo que vuelve a mí. Y ese es el encuentro. Eso es lo que nos mueve a hacer estos encuentros. Es chocar contra ustedes y que ustedes choquen contra nosotros y que nos choquemos mutuamente y que ahí construyamos esa luz. Ahí nos volvemos luz, cuando cada uno se refleja en el otro y de golpe, imagínense que estuviésemos todos nosotros en un círculo y todos emanamos luz y uno choca sobre... De pronto sería un gran portal de luz, lo que se vería en el centro, de donde estamos. Entonces, ahí empieza el tema de reflejar. Lo lanzo hacia el otro y vuelve hacia mí. Hago la pregunta y a mí me da la oportunidad de crear una respuesta. Y así vamos construyendo, tejiendo. Morin dice que la complejidad es un tejido de acciones, retroacciones, interacciones, azares. No solo es causa-efecto. Hay muchos hilos que se van tejiendo, pero que arman un tejido claro, que es la realidad en la que estamos viviendo. No quiere decir con esto que conozcamos cada uno de los hilos, pero sí que conocemos el tejido, lo vemos, lo vivimos, lo sentimos. ¿Y cómo el saber científico se relaciona con lo humano? Aquello que piense un médico, por ejemplo, a la hora de hacernos una sugerencia, va a tener que ver con su saber biológico, con su saber respecto de determinados medicamentos, de determinados tratamientos alternativos, con lo que sepa respecto del ser humano. Entonces, del ser humano y con el trabajo que él mismo haya hecho en relación a su propia vida y al sentido de la vida. Y también, por ejemplo, en una consulta médica podemos encontrarnos con un educador, con alguien que nos enseña a proceder de otra manera, a alimentarnos de otra forma, y no solo alguien que nos da un diagnóstico, por ejemplo. Y puede que en el final de la sesión o de la consulta nos dé un abrazo y nos aliente y nos dé la posibilidad de pensar que nuestra vida puede ser mejor. Y de alguna forma, al alentarnos, al darnos algo de su espíritu a través de la palabra, también está haciendo que se viva
una vida, digamos, algo del orden de lo espiritual. Y esto contribuye a la felicidad y esto contribuye a la salud, ¿sí? Entonces, empecemos a pensar en estas posibilidades y antes de irnos voy a mirar algunas de las preguntas, creo que tenemos unos minutos para hacerlo, de las preguntas que se han hecho en el chat. Antes de irnos ahí a esto que está acá, una de las cosas que nos preguntaban, no sé si hay algo más que tenga que tener en cuenta, Raúl, por las dudas, mándamelo acá. Hay algo interesante, alguien pregunta sobre las consecuencias de los primeros símbolos de la humanidad recibido por nuestros padres biológicos y que nosotros, por supuesto, lo recibimos en los primeros años. Y yo me preguntaba, ¿qué dice primeros símbolos? Y en realidad habla del abandono y habla del maltrato. Son esas primeras improntas, esas primeras cuestiones que tienen que ver con haber sido, por ejemplo, abandonado por nuestros padres, o abandonados a veces no necesariamente porque nos dejen en un orfanato o nos dejen en, no sé, en un tarro de basura, sino abandonados porque no nos ofrecen su mirada, porque no existimos para ellos. Y si eso se puede corregir, por supuesto que se puede corregir, siempre se puede resignificar y reescribir la historia. Lo que no quiere decir que vaya a cambiar al pasado o el pasado. No voy a cambiar lo que pasó. Los hechos son lo que son. Por eso decía el valor de la verdad. No obstante, el hecho en sí mismo puede ser interpretado como algo muy negativo, como algo bloqueante, como algo que me va a perjudicar de por vida, o como algo que sucedió y que quiero transformar, algo que sé que es una marca. Es como si yo dijera, bueno, no, yo no quiero tener ojos claros porque los ojos claros tienen que ver con tal... Eso ya está, es así. O una persona que recibe una enfermedad, que tiene una enfermedad genética, y eso vino con él. El tema no son las cosas o las situaciones o lo que fuese. Eso es un hecho neutral. Todos los eventos son neutrales en sí mismos. Entonces, nuestra posibilidad es la de cambiar nuestra interpretación del pasado. No cambiar el pasado ni las huellas del pasado, sino pensarlo, vivenciarlo y utilizarlo de otra manera. Como yo les decía al principio, el error de otro puede ser nuestra gran oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo se transmiten las memorias transgeneracionales en el caso de la forma familiar de la adopción? Me encanta este tema, porque la adopción es un proceso que va de la mano de la concepción. Hay padres que conciben biológicamente a un hijo, pero no lo adoptan. Nosotros, si hemos vivido en una familia donde nuestros padres biológicos coincidían con nuestros padres adoptivos, nos hemos salteado esa parte de que ellos nos adoptaron, nos ahijaron, nos constituyeron parte de sus vidas. Son procesos que van de la mano. Nada más que cuando vivimos en una familia biológica lo perdemos de vista. Y muchas veces los hijos biológicos, viviendo con la familia biológica, no son adoptados, sino que simplemente son criados. Y a veces hay hijos que nacen de padres biológicos y otros lo adoptan, lo crían y lo introducen en su cultura. Pero es verdad que la impronta, digamos, a nivel genético y a nivel del mundo simbólico, viene de 4 padres y no de 2. O sea que hay un árbol o un aspecto transgeneracional mucho más complejo. Y eso no implica que no se pueda elaborar, por supuesto que sí, pero a veces no tenemos toda la información a nivel consciente, pero en el inconsciente todo está guardado, todo está ahí y hay técnicas que permiten recuperar esa información. Luego, cuando los afectos están lejos, la distancia es un aspecto que tiene que ver con la mente. Lejos me imagino en distancia, ¿no? Por ejemplo, nuestros afectos, mi hijo vive en España. En realidad, si yo tengo a mi hijo presente, más hoy con las telecomunicaciones, pero a veces estamos en la misma casa y no nos comunicamos. No hay distancia que pueda afectar el amar y el encontrarme con el otro. Simplemente lo que hago es estar en conexión, acompañar ese proceso y a veces es simplemente desde la intención, porque a veces la distancia es porque hay un desencuentro, un conflicto en el medio. Y así todo, o incluso puede estar la muerte. Y así todo
puedo seguir estando en relación con esa persona a través de mi afecto, de mi corazón, de mi sentir. Me voy a tomar, es la hora, pero me voy a tomar unos minutitos para contestar 2 más. Dice, ¿qué pasa con aquellos que no quieren pertenecer a una sociedad y prefieren estar solos? Yo pondría en cuestionamiento esto de que prefieren estar solos. ¿Prefieren estar solos? ¿O no saben estar con el otro? ¿Y qué posibilidades hay de vivir solo? Muy poca gente es realmente autosuficiente al 100%. De una manera o de otra necesitamos de el verdulero o de un trabajo. Puedo elegir no relacionarme, pero la realidad es que la esencia humana, siempre ha habido algún ermitaño que otro, ¿no? Pero la esencia humana necesita de esa cohesión, pero no podemos no pertenecer. Incluso no viendo a nadie, no estando con nadie, estamos perteneciendo a una comunidad, a una nación. O sea, nos guste o no, estamos perteneciendo. Y el cambio fundamental será volver a nuestra esencia como humanos, desconectarnos de la matrix que nos condiciona. En realidad nosotros somos seres condicionados. Se usa la palabra sujeto en algunas teorías. Nosotros somos sujetos de una época, somos sujetos de un lenguaje, somos sujetos. Nosotros nos constituimos. Yo en este momento puedo hablar con ustedes porque conozco el español o el castellano, como le decimos. En este momento puedo hablar con ustedes porque estoy sana. En este momento puedo hablar con ustedes porque existe este dispositivo tecnológico que me permite hablar y que me escuchen y yo escucharlos. Inevitablemente estamos conectados a esa matrix. Nosotros pertenecemos. No hay forma de no pertenecer en ese sentido. No hay forma de desconectarnos para ser humanos. Quizá cuando hablamos de la matrix de lo tecnológico podríamos decir, pero en realidad siempre estuvo la tecnología. Desde la rueda u otras tecnologías, una piedra, eso también era tecnología. Era un medio para dominar la naturaleza, para lograr paliar una necesidad. Así que todas estas preguntas son justamente, y la pregunta que se haya hecho cada uno, en realidad recuerden que yo puedo dar una posible respuesta a esto, sin embargo, no es más que una posible respuesta y seguramente la respuesta más adecuada está en ustedes mismos. Y quiero que acá en la siguiente vean esto, que uno de los pasos que nosotros podemos dar a la nueva humanidad es esta, la de sabernos protagonistas de nuestras vidas. Nuestra vida está a cargo nuestro y que nosotros cedamos el poder a otra cosa, ya sea a una adicción, porque no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de comer, no puedo dejar de pelearme. Eso no es más que la necesidad o la evidencia de que necesito tomar dominio de mi propia vida. Este auto que es mi vida lo voy manejando yo y va hacia donde va porque estoy haciendo lo que estoy haciendo, pensando lo que estoy pensando, sintiendo lo que estoy sintiendo. Sabernos protagonistas y también co-creadores. Creamos junto a los otros. Ahí es donde nos encontramos y emerge una forma de la realidad. Y esto lo hacemos a partir de lo que pensamos, primeramente. Eso nos lleva a sentir de determinada manera y a hablar de determinada manera. Y recuerden que lo que hablamos impacta en el oído del otro. Y el oído es un canal directo al alma, llega directo al corazón. Entonces también cuidemos lo que decimos. A veces es evitar decir determinadas cosas y cuando evito decir determinadas cosas, puedo empezar a sentir lo que siento cuando pienso lo que pienso y a partir de ahí puedo revisar. En lugar de esto que estoy pensando, ¿podría pensar otra cosa? Y es ahí donde cuando me encuentro en estas charlas a la carta o en algún lado, me doy cuenta que tal vez sí podría pensar otra cosa. Si me junto con otro, si pienso con otro, tal vez hay otra forma, otra perspectiva. Del otro lado se ve de otra manera. Y quiero para terminar que recuerden esto, que es lo que sigue acá, que contamos con nosotros mismos. Necesitamos del otro, necesitamos de nosotros y nos necesitamos. Recordar que somos un equipo y que vamos rumbo a esto, a eso que queremos. No sé para dónde vamos, pero cada uno decida en su corazón qué es lo que siente y hacia dónde quiere ir y piense en consonancia con eso y a partir de ahí eso se va a expresar en el mundo porque voy a hablar acerca de eso, voy a actuar en función de eso
y estoy convencida de que vamos a empezar a ver un mundo distinto.